Good evening, everybody. It gives me huge pleasure to introduce two of my best friends. Victor has been our guide for all the visits from 2012 when my wife Liz and I did the exploratory trip to Spain, and every time since. And Elena has been his invaluable aid. For those of you who've not been on one of our visits to Spain, Victor created the Ruta de Orwell, got many of the trenches and other sites restored, created a wonderful museum in Robres, and curated in 2017 one of the most wonderful exhibitions about Orwell in Spain. Víctor, que bueno, fuiste el creador de la Ruta Orwell, de la rehabilitación de las trincheras, del magnífico museo que está en Robres y de la magnífica exposición, una de las más, bueno, la mejor, sobre Orwell en España, la del 2017, ¿no? Muy bien. Dile por mi parte que estoy primero encantado de participar en esta reunión, sin ninguna duda. Que hay dos cosas, bueno, hay varias cosas en mi vida que lamentablemente no he podido alcanzar. Una es hablar inglés, otra es tocar la guitarra. Son dos cosas para las que no estoy dotado, pero en fin, todavía creo que tengo algo de tiempo para poderlo intentar. En cualquier caso, me encanta, insisto, el participar en esta reunión. Agradezco la invitación enormemente y estoy seguro de que con tus buenos auxilios como traductora, pues nos vamos a entender muy bien esta tarde todo el mundo. Okay, so Victor says that he's delighted to be here and he would like to speak English. There are two wishes he has not accomplished, which is speaking English and play the guitar. And he's very grateful to have been invited to be here. And with my help, we will try to do our best. Well, when Victor proposed to the authorities in Aragon, yeah, great, for the 2017 exhibition, he also wanted there to be a permanent monument recognition of Orwell in one of the prominent squares in Huesca, and that realizing that ambition now is what tonight's talk is about. So over to you. Que desde el 2017, en esta magnífica exposición, salió el proyecto de crear esta escultura o monumento en reconocimiento a la figura de Orwell en su paso por Huesca, y que en una de las plazas más importantes en Huesca, y que este es uno de los objetivos de esta reunión. Efectivamente. Yo había planteado la reunión en dos aspectos distintos para, bueno, pues tratar de contextualizar la presencia de Orwell en España, en Aragón en concreto, y hablar en segundo lugar de las, digamos, lo podríamos llamar la fortuna crítica, los hitos de la presencia de Orwell en España, en concreto en Aragón. Y eso nos dará pie para hablar de las exposiciones y de otras posibilidades, de otros momentos en los que se ha considerado, de otras circunstancias en las que se recuerda a Orwell en Aragón y en la provincia de Huesca. Si es mejor que hagamos un diálogo con Quentin, pues perfecto. Y si no, pues hacemos el planteamiento, lo que queráis. Aprovecho, antes de nada, perdón, para saludar a Judith King, y con la que compartimos hace muy pocos días una visita por la ruta Orwell, y luego me referiré a ella. Hola, Judith. Me encanta encontrarte aquí. Okay, so Quentin, Victor says, well, he has planned the session or this chat around two themes or items.
Firstly, to talk about the presence of Orwell in Spain and in Aragon, in the front of Aragon. And then the second part, talk about different monuments or recognitions about Orwell's figure and presence in Spain and also in Aragon, talking about different exhibitions. But if you prefer doing like a dialogue, or it could be as you would like to. And also, I think Judith King, she, well, he wanted to say hello, to greet Judith King, who they were together, I think a few weeks ago, a few days ago, in the trenches in Alcubierre. Say hello to who was that? Sorry. Sorry? Who was he in the trenches with? Judith King. Oh, very good. In the meeting. I can see Judith on my screen. Great to see you, Judith. Judith King fue mi colega en los trabajos de edición de las memorias de una enfermera australiana, Agnes Hodgson, que estuvo durante 1937 trabajando como voluntaria con sanitarios británicos en el frente de Huesca. Okay, so Judith King, she was the colleague who helped Victor in the edition. Well, ¿te ayudó? No, o sea, tú no lo editaste. Fue, ¿no? ella fue editora del libro, de las memorias del diario de la enfermera australiana en inglés, y yo fui el editor en español de ese mismo diario. Okay, so she was the editor in English about the memories of Agnes Hodgson, the Australian nurse who was in the trenches in the front of Aragon in 1937, and Victor was the editor in the Spanish version. Oh, very good. Well, I'm just happy to have Victor give his story. Our members are well used to me talking, so let's hear you two rather than me. Okay, Victor, now he has disappeared, but he will come in a moment. Yep, there he is. I think he wants to show the book. Yes. Okay. Ah, yes. Yeah. It's a una milla de Huesca is in English. It would be how would you say? You did I mean a mile from Huesca, no? I don't know if a mile from Huesca. same title. Yeah. In English. Mm. Okay. Víctor, puedes hablar, ¿eh? Aquí tenemos la edición. The edition in English. Oh, the last mile to Huesca, with the memories of that nurse, the Australian nurse in the front of Aragon, helping. El título de este diario, de este libro que recoge la memoria de Agnes Hodgson en Aragón, en el frente de Huesca, es un verso del poeta británico John Comfort, que también combatió con el POUM en el frente de Aragón durante unos pocos meses del año 1936, antes de su muerte. Digo que el título es un verso de John Comfort, de un poema hermosísimo, un poema de amor y un poema épico que le dedicó a su novia Margot Heinemann. Okay. Victor says that, well, the title of the book, it comes from a verse of John Comfort's poem. Sorry? Yeah. Okay. John Comfort, he was fighting also with the poem in the front of Aragon in 1936, a few months, and then he before he died in Lopera in Jaén during the war. And this is a love poem, and there is a verse of this wonderful poem. Entonces, ¿qué os parece que yo hable o queréis que entremos en un diálogo? Víctor, han dicho que prefieren que tú hables. Vale. Bueno, pues ya que nombramos a John Comfort, podríamos decir que la presencia de Orwell en España se debe
a las mismas circunstancias y tienen las mismas características que la presencia de otros intelectuales, periodistas, escritores que escucharon lo que se llamó la llamada de España, que era la llamada de la República Española. Okay, so the presence of Orwell in Spain is due to the same circumstances that other intellectual journalists or like John Comfort, the other authors were here because they heard the call of the Republican government asking for help to come to Spain. Podemos nombrar, además de John Comfort, que es un personaje muy importante y muy interesante, de los que escucharon inicialmente ya en el mes de agosto del 36 esa llamada de España. Podemos citar también al que luego será canciller alemán Willy Brandt, a escritores como Simone Weil, la Virgen Roja francesa, bien conocida, a periodistas como Mikhail Kolstov, británico, como Ehrenburg. Hay un nutrido grupo de intelectuales que vinieron, unos antes, otros después, pero que vinieron a ayudar a la República. Algunos ayudando desde su aspecto intelectual con las letras y otros como Orwell, inicialmente con la intención de hacer trabajos periodísticos, pero después empuñando las armas porque era lo que en aquel momento necesitaba la República. Y si hago intervenciones muy largas, Eleni, dímelo. No, cojo notas. I'm taking Vale. notes. So, He's, and if there is he's any... always talking too long before you get a no, chance to I say. take notes and I hope to follow him. And also, if there is anything that it's not clear, please just tell me, okay? Yeah. He says that besides John Comfort, who came in 1936 in August, at the very beginning of the starting of the war, there were all other intellectuals like Willy Brandt, Simone Weil, the French Red Virgin, she was called like this, Mikhail Kostov, and other group of intellectuals who came to help the Republic government. One or some of them came in order to help with his intellectual work, and others as Orwell, who at the beginning came to write about the war, then decided to change and to help as a fighter because it was that what at that time the Republic government needed. En el caso de Orwell, pues podríamos decir que para él, que había intervenido y había participado y había sido testigo de la Segunda Guerra Mundial, confiesa en distintos momentos que el acontecimiento más importante de su vida y probablemente el más influyente desde el punto de vista literario fue precisamente su participación en la Guerra de España. Ok. Orwell, has dicho la segunda, ¿verdad? Sí. Orwell estuvo, claro, él era británico y en la Segunda Guerra Mundial fue testigo, estuvo todo el tiempo interviniendo, incluso como voluntario en muchos momentos en distintas acciones de salvamento y cosas por el estilo, trabajo social. Vale. So, Orwell, who had taken part also in the Second World War as an assistant, he said that the most important and influential event of his life and also in his literary work was the taking part in the Civil War. Por otra parte, la Guerra de España estuvo a punto de costarle la vida a Orwell porque recibió un disparo en el cuello que por milímetros no lo mató. He, on the other hand, he was about to die in the front of Aragon because he was shot in his throat with a bullet, and he was almost he could have died. It was a kind of fortune. Con eso y con todo, Orwell dejó dicho que si alguna vez volvía a España,
aseguraba que se tomaría un café en Huesca. Y ese es el motivo que nos convoca realmente esta tarde aquí. But also Orwell said that if he wants, if he had the chance to come back to Spain, he would like to have coffee in Huesca, a cup of coffee in Huesca. That's why we are together tonight or this evening. Bien, por no entrar en demasiados detalles, porque probablemente son conocidos para todos, pero sí que me gustaría recordar algunas de las secuencias, digamos, más importantes o más notables de Homenaje a Cataluña, que es el libro que recoge la memoria de la presencia de nuestro escritor en España. Victor, he doesn't want to get into many details because probably you know them, but he would like to talk about some sequences that they are in homage to Catalonia, which is the book that which where we can see the memories of the steps of Orwell in the front of Aragon. Naturalmente, si en cualquier momento alguien quiere hacer una pregunta o interrumpir o hacer un comentario, yo le ruego que lo haga. Okay, if in any moment is there anyone who wants to ask anything or wants to interrupt Victor to say or to comment anything, we'll save the questions for the end. It's easier that way. Okay, dice cuenten que mejora al final, ¿vale, Muy Víctor? bien, de acuerdo, muy bien. Bien, Orwell vino a España a finales de diciembre de 1936 y después de pasar unos primeros días en Barcelona, fue enviado al frente de Aragón. Orwell came to Spain at the end of December in 1936. He spent several days in Barcelona and after that he was sent to the front of Aragon. Cuando llegó a Barcelona conoció una revolución todavía en marcha, porque la guerra había empezado en el mes de julio con la sublevación de los militares fascistas, y en Barcelona conoció y se involucró en el ambiente revolucionario en el que las empresas estaban colectivizadas. Las milicias estaban organizándose desde hacía tiempo para acudir a los frentes de Zaragoza y al frente de Huesca. Había un ambiente revolucionario en las calles y le conmovió profundamente todo lo que conoció. De ahí el título Homenaje a Cataluña. Es a esa Cataluña que él conoce en ese momento. When Orwell arrived at Barcelona, he's impressed by the revolutionary ambience that he found there. There were these peasants' revolt that has already started. In July, it has been the coup d'etat. The fascists have have started has been already the coup d'etat, and there were all these peasants, all these people workers have already organized to create the militia to go to the front to Zaragoza, to Huesca, but also they have collectivized enterprises, and he was totally inspired by this ambience. And that's why the title of the book, Homage to Catalonia. Is it clear? Yes, that's clear. Será destinado en los primeros momentos a la comarca de Los Monegros, en la provincia de Huesca, en la sierra de Alcubierre, que es precisamente el espacio, el lugar, la geografía en la que están reconstruidas las trincheras de lo que conocemos como Ruta Orwell. So at the first time he sent to Sierra de Alcubierre, which is a region in Los Monegros, and it's that place where they have done this reconstruction work.
that in the trenches of Alcubierre and what is called in Aragon La Ruta Orwell, Orwell Route. Quentin la conoce bien, Richard la conoce bien, muchos miembros de la sociedad Orwell también la conocen porque ellos los han traído y los han acompañado primero en Barcelona y luego en Huesca. Y Judith King pues tuvo la oportunidad de conocerla conmigo hace unas pocas semanas, 3 semanas realmente, y pasamos, como siempre que acudo a la ruta con personas tan interesadas como todos ellos, pasamos una jornada excelente. These trenches and this route is well known by Quentin, by Richard, but other Orwell Society members, and also Judith King, who came several weeks ago. And Victor says that it's always a pleasure to show and to share the route and to talk about well, what happened and the Orwell presence in Aragon, because you always show a lot of interest in what happened and in Orwell steps here. No sé si me estáis viendo, pero yo he perdido la imagen. Sí, yo te veo. Are you? Can you see properly, Victor? Yes, yes, yeah, we Yes. can. Sí, Yes. Víctor, te vemos. Igual abajo ¿sabes? Abajo. Aquí ahora, sí. No sé por qué se había perdido. Mm. Bien. Durante los meses de enero y buena parte de febrero, Orwell estará en la Sierra de Alcubierre. Realmente no va a tener la oportunidad de entrar en combate como él deseaba, y luego va a ser enviado al cerco de Huesca. El cerco de Huesca es el más prolongado, el asedio más prolongado a una ciudad española durante todo el tiempo de la Guerra Civil. Okay, so Orwell is going to spend during the months of January and February in Sierra de Alcubierre, but there he's not going to be able to fight, to start the fight as he was willing to. And after that, he will be sent to the siege of Huesca, which is going to be one of the longest siege during the Civil War. Is it clear? Yeah. Okay. En uno de los, tras estar un tiempo en el frente, en uno de los permisos, en uno de los momentos que se toma de descanso, acudirá a Barcelona, donde va a conocer un episodio trágico, un episodio terrible, que se va a llamar la guerra dentro de la guerra. El enfrentamiento entre las milicias del POUM, con las que él se había alistado, junto con la CNT, enfrentándose al gobierno de la República. Okay, so in one moment, Orwell is going to be on leave from the front of in the siege of Huesca, and he's going to go to Barcelona in May, and there he's going to be he's going to be able to see one of the most tragic episodes during the war, which is being called the war inside the war, where the POUM militian men and the CNT were going to fight, or they're going to get involved in a fight against the Republic government. Ese enfrentamiento va a producir o va a dar como balance trágico prácticamente 1000 muertos dentro de los dos polos, de los dos ámbitos enfrentados del lado republicano. Y además traerá como consecuencia la ilegalización del POUM, partido trotskista. Es un partido comunista, pero es un partido trotskista, anti-estalinista, y va a determinar un cambio en el signo de la Guerra de España. In that event, in the May days, there are going to be 10,000 deaths in both sides. But not also that, but from there, POUM is going to be illegalized, because POUM was a Trotskyist party, or was near to Trotskyism, and it was being declared anti-Stalinist.
party, and that is going to change the sign of the war. The left wing side is going to be more weaker. Después de conocer los hechos de mayo de Barcelona, en los que Orwell, digamos que interviene pasivamente porque hace vigilancia en la azotea de un cine, el cine Poliorama, que estaba situado precisamente enfrente de la sede del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista. Después de presenciar esos acontecimientos, retornará al frente de Huesca. Okay, so Orwell, after being, because he's not going to take part actively in these May Days events, but he's going to be as a perfect, he's going to watch wherever it's going to happen. He was on the roof of the Cinema Poliorama, who was opposite the POUM office, headquarters. Oh. A la vuelta al frente, el día... Sorry, Victor. And from there, after the May Days, he's going to come back to the front in Huesca, to the siege of Huesca. El día 20 de mayo de 1937, un francotirador le producirá una herida en el cuello que está a punto de costarle la vida y por pocos milímetros, afortunadamente, logró salvarse. So the 20th of May, already in the front of Aragon, near this siege in Huesca, sniper will wound him in his throat, and for a few millimeters, he's not going to be dead. He's going to be very lucky because the bullet will go through his neck. Se recuperó en un hospital en Barcelona y durante el tiempo de la recuperación el POUM estaba ya siendo perseguido, de tal manera que a final de junio de 1937 él, junto con Aileen, con su esposa, que estaba también en Barcelona en aquellos momentos, se fueron de España teniendo a la policía persiguiéndolos como perseguían a otros miembros del POUM, les tenían detrás y tuvieron la oportunidad de marcharse dejando aquí pues todas sus pertenencias porque tuvieron que salir cagando leches. Okay. So after he will go to Barcelona to get, bueno, primero fue a Lérida, ¿no? Para recuperarse. Barbastro, Lérida, sí. Sí, Sí. sí, well, he estuvo en Barcelona en el hospital de Barcelona. Sí, he will get recover from his wound, and but there at that moment the POUM had been already illegalized, so he had to run from the communist police who was they were on the together with Aileen, his wife. They were on the run from the communist police, so they had they were forced to hide, and then to escape to France in June 1937. En junio del 37, ¿verdad? Has dicho, sí. Todas estas circunstancias están recogidas en el homenaje a Cataluña, que es una obra testimonial de extraordinaria importancia en la bibliografía sobre la Guerra Civil de España de 1936 a 1939. Homenaje a Cataluña es el libro más veces editado y más leído de todos cuantos componen la bibliografía sobre la guerra. Es un libro, insisto, fundamentalmente testimonial. Okay, so and I had forgotten to say before that when they have to leave, they had to leave everything here, so they couldn't take any documents with them. Also because the room had been raided and confiscated all the documents. And from his memory, he wrote this homage to Catalonia, this book. And Victor says this is one of the most important and fundamental books about the Civil War,
about the memory, a memory or a testimony of what happened here in Spain. And that's been this book it's a book that has been more times edited and has been more read in the world from about the Civil War. A book about testimony. Is it clear? It is translated into 4 different Spanish languages. Que ha sido traducido en 4 lenguas diferentes de español. Muy bien. Cuando Orwell vino a España, era un socialista naturalmente antifascista. Era antiimperialista porque había sido policía en Birmania y había comprobado los estragos que el Imperio Británico causaba en sus colonias. Y cuando salió de España, Orwell era además un anti-estalinista, un profundo anti-estalinista. Es lo que el profesor Miquel Berga llama la trilogía, con mucho acierto, yo me sumo a esa apelación, llama la trilogía esencial. Okay, when Orwell came to Spain, he was a socialist, a convinced socialist who came to Spain to fight against fascism. Also, he was anti-imperialist. Is it correct? That word in Yes, English? yeah. Anti-imperialist, that because he had worked as a police in Burma, and he had learned what imperialism did in these places where they were. And also he was after the war, or after what he saw here in Spain in the war, he was anti-Stalinist, a very deeply anti-Stalinist. And Miquel Berga, the professor of the University in Barcelona, he's called this the trilogy. Esencial. La trilogía social, ¿has dicho? Esencial. Esencial. The Essential Trilogy. No, trilogy. Philosophy. No, trilogy. It's like trilogía, three main vías or 3 main columns of his thought: anti-fascism, anti-imperialism, and anti-Stalinism. Yeah, central to his thinking. Yeah. Bien, la guerra de España, en definitiva, influye de un modo absolutamente decisivo y determinante en la obra que va a escribir más tarde George Orwell, que van a ser las 2 novelas más importantes de su producción literaria, que es Rebelión en la Granja y 1984, que sin ningún género de dudas es la novela más influyente en la historia de la literatura universal del siglo XX. Okay, and after the Spanish War, or this, his steps in the Spanish War, or the presence of Orwell in the Spanish War, is going to influence deeply in his literary works, in his after literary work. The main, especially in their 2 main books, Rebellion in the Farm, and also in 1984, which is one of the most important books in the 20th century. La importancia literaria de George Orwell no se corresponde en España, y entramos en la segunda parte de esta charla, de esta reunión. Digo, la importancia literaria de Orwell no se corresponde con el eco que ha dejado en las ciudades, en los espacios donde él permaneció durante la guerra. Muy pocos acontecimientos extraliterarios, no digo que literariamente no haya tenido importancia, que desde luego la tiene, pero los acontecimientos extraliterarios relacionados con Orwell nos muestran un pobre panorama en España. Okay. Panorama que tratamos de modificar con nuestra escultura, de la que hablaremos ahora. Okay, so now we start in the second part of the conference, of the chat.
Victor says that the literary importance of Orwell and his past in Spain, or his presence in Spain, it's not doesn't have a correspondence in the cities, or hasn't had not been an echo in the cities or in the places where he was. He says not. He says that not. It's not that his literary work is not appreciated in Spain, which obviously it is, but there's no been a recognition of his presence in the places where he was in, or the enough recognition, so an important recognition of his presence in these places in Spain. And that's why the project of the sculpture that he's willing to tell us, that's the point of the aim of this sculpture, or the project for this sculpture. Esa pobre representación o ese pobre reconocimiento al que me refiero se inicia con el nombramiento en Barcelona en 1996 de una plaza que se llama Plaza Orwell, que está en el barrio gótico de Barcelona. Okay, so this poor recognition here in Spain towards the presence or the figure of Orwell, it will, at least a little recognition, it will start in 1996 in a square in Barcelona called Place or Orwell Square, which is in the Barrio Gótico, in the Gothic neighborhood. En 2003 se va a conmemorar el centenario del nacimiento de Orwell en Gerona, en Cataluña, con una exposición titulada Viaje a una guerra. Este es el catálogo. Exposición de la que va a ser comisario Miquel Berga, el gran especialista en filología inglesa en la Universidad de Barcelona. Okay, so in 2003 there will be a commemoration of the century of the birth of Orwell, and there will be an exhibition called Trip to a War. Victor showed the poster, and, and it was led by Miquel Berga, who is an important specialist of Orwell in the University in Barcelona, an English philology teacher, professor. He is also a good friend of ours. Y un gran amigo de ellos también. Sí, y nuestro también. Also Victor's. Precisamente a título de anécdota citaré que el presidente de la Casa de la Cultura, de la fundación donde se organizó la exposición, es Carles Puigdemont, huido de la justicia después del referéndum fallido sobre la independencia de Cataluña. Okay, so es una anécdota nada más. Yeah, an anecdote that Victor wants to share with you is that curiously, the president of the foundation where this exhibition took place is Carles Puigdemont, who I guess you will know him. He had to flee after that failed referendum in Catalonia. Yes. He's still in Belgium, I think. Todavía está en Bélgica, ¿no? Yes. Sí, efectivamente. Muy bien, luego hay toda una serie de exposiciones y de acontecimientos en los que yo participo bien como director, bien como comisario. Los voy a ir enumerando y, en fin, lamento que me busque yo mi propio protagonismo, pero las cosas son como son. So after that, there are going to be different exhibitions and events around Orwell, where Victor has taken place
as a director or comisario, or he says that he's a bit, he's sorry because he's going to be a bit star of that, but it's like it is. En 2004 se organizó una exposición en Alcubierre y se editó un librito que se tituló, no sé si se ve bien, No, Orwell en Aragón. In 2004, there was an exhibition in Alcubierre, and as a result of the exhibition, also there was this little book edited, which is the title is Orwell in Aragón. En 2005 se inauguró la ruta Orwell en la Sierra de Alcubierre. Que Judith la conoció, como hemos dicho, hace muy poco, y Quentin y Richard pues vienen habitualmente cada 2 años y nosotros, Elena y yo, los acompañamos. Este es un folletito de la ruta de Alcubierre. And in 2005, the route of Orwell, the Orwell route, was inaugurated. That's the route that Judith and Quentin and Richard and other members know, and we are very pleased to go with you to make you know it. En 2006, that was a leaflet of the route. En 2006 se inauguró el Centro de la Guerra Civil de los Monegros con una exposición fotográfica. Esta portada le sonará a algunos de los miembros de la Orwell porque es un libro fotográfico muy interesante que ellos han comprado en el centro en Robres. In 2006, the Civil War Center in Robres was opened, and there was also with an exhibition of photographs that you could probably recognize because I know if you have bought that book with many interesting photographs about the Civil War. A final de 2006, la profesora de la Universidad de Zaragoza, Ángela Cenarro, y yo mismo fuimos comisarios de una gran exposición, la exposición más grande que ha habido en Aragón, para conmemorar los 70, conmemorar, no celebrar, para conmemorar los 70 años del inicio de la Guerra Civil. Okay. In 2000, at the end of 2006, Ángela Camarro, ¿me has dicho? Cenarro. A professor from the University of Zaragoza and also Victor, they could inaugurate an exhibition called Civil War in Aragon to commemorate, he says, to commemorate, not celebrate, the 70 years from the start of the war in Spain. And he says that it's been the most important and the biggest exhibition around that theme in Spain. ¿No? Que es una de las más grandes, ¿no? La más grande. The biggest. Sobre la Guerra Civil. En ese mismo centro donde se hizo la exposición se reconvirtió y se hizo el Centro de la Guerra Civil de los Monegros, digamos el Museo de la Guerra Civil de Aragón. Okay, so del que fui director durante... pero este es el de Robres, ¿no? Este es el de Robres, sí. Okay, so in Robres, where there was this exhibition, it became the center about the Civil War in Aragon. The most important, one of the most important, bueno, y el único, ¿no? El único. The only museum about Civil War. Y además en España, ¿no? Sí, bueno, en España hay algunos centros ahora. Hay un gran proyecto para hacer un museo de la Guerra Civil en Teruel, pero está todavía en fase de proyecto. Okay, so now there are some centers in Spain that about the Civil War, but at the beginning was one of the first. And now there is a project in Teruel to build another one about the Civil War in Teruel, but still in project. En 2007 hicimos una exposición titulada Orwell en el frente en Zaragoza.
In 2007, there was an exhibition called Orwell in the Front in Zaragoza, was this exhibition. Y de 2007 saltamos a 2017 cuando inauguramos junto con Quentin y con Richard la gran exposición titulada Orwell toma café en Huesca, que tengo que decir que es la exposición más visitada en toda la historia de los museos de Huesca. 18.000 personas estuvieron en esa muestra, en esa exposición. Okay, so Very into cool. there is a big well, step or some distance from. So in 2017, there will be they inaugurated the exhibition called Orwell Takes Coffee in Huesca, where Quentin and Richard came to inaugurate it. He has to. Victor has said that he's very pleased to say that it's been the most visited exhibition in the museums in Huesca, with 18,000 people visiting. Fantastic. Gracias, Quentin. Al día siguiente se inauguró una placa en Monflorite recordando la estancia de George Orwell cuando sufrió una herida y una infección en la mano en abril de 1937. Okay. Next day, the next day to that inauguration, there was also a plaque in Monflorite, which is a village near Huesca, was put remembering the presence of Orwell in that village when he was injured in his hand in April 1937. Bien, todas estas cuestiones que son verdaderamente muy pocas y que no recogen, digamos, la importancia y la trayectoria del escritor Orwell y sobre todo de su paso por la Guerra Civil en España, son, como digo, insuficientes y nos llevaron a plantearnos hacer una escultura en Huesca para recordar o para darle de alguna manera la proyección que el escritor debía tener en la ciudad. En 2019 y en 2020 hicimos las primeras gestiones, pero esas gestiones lamentablemente fracasaron y la pandemia arruinó el proyecto. Y ahora es cuando entramos en el argumento central de la reunión que estamos manteniendo. Okay, so all these events and exhibitions and that Victor has commented, he thinks that they were not important enough. That's why they wanted to build this sculpture in Huesca in recognition of Orwell presence in Aragon. And that project started in 2019, 2020, but they started with the first steps for the project, but it was interrupted by the pandemic, and that's why this meeting today. A final del año pasado, a final de 2022, retomamos el proyecto y nos pusimos a trabajar junto con la Orwell Society en la recaudación de fondos para llevar a efecto esa escultura que se va a llamar Orwell toma café en Huesca, puesto que él prometió que si volvía a España se tomaría un café. Nosotros, como no pudo volver a España, pues de alguna manera queremos resarcirle, queremos devolverle o hacer que se tome ese café en Huesca. Y desde ese momento, desde final de 2022, principio de 2023, nos pusimos manos a la obra a través de un crowdfunding y a través de la venta de bonos para tratar de financiar el proyecto. Y la Orwell, pues que a través de sus asociados, pues también buscando financiación para llegar a la cantidad de 25.000 euros
de un presupuesto del año pasado que probablemente la inflación y las circunstancias económicas derivadas de tantas cuestiones, pues a lo mejor lo pueden elevar ligeramente. Okay, so at the end of 2022, the beginning of 2023, we retake the project with the idea of building this sculpture of Orwell taking coffee in Huesca in order to help him, because Orwell never could came back to have coffee, so it was a kind of homage to Orwell. And they started, or we have started a crowdfunding to get funds, and also with the help of Orwell Society through his members, and we are getting these funds. The idea is to get 25,000 euros, which was needed initially for the project. Now probably it will be a bit more because of the inflation, because of the inflation. And we have sold tickets to get these funds between, well, among in Huesca and different parts in Aragon. Nuestro proyecto consiste en un bajorrelieve, hacer un bajorrelieve fundido en bronce, encargado a un artista de Huesca muy reconocido, un artista que tiene muchas exposiciones a sus espaldas, ha sido profesor, en fin, un artista de alcance, hacer un bajorrelieve en bronce para ubicarlo en una céntrica plaza de la ciudad. So the idea of the project is a bas-relief sculpture made of bronze, and it would be the artist in charge of that bas-relief sculpture. It's an important artist in Huesca, a recognized artist in Huesca, and the idea is to put it in a important square, central, in the center, in the town center. Tenemos la intención de colocar al pie de la escultura, enterrado debajo de la escultura, lo que se llama una cápsula del tiempo. Es una cápsula, es una caja metálica cerrada en la que se guardarán en un listado los nombres de todas las personas que han colaborado en la financiación de la escultura, junto con prensa de ese día, del día de la colocación, junto con moneda corriente de curso legal y naturalmente el certificado de la apertura del inicio de la colocación de la escultura. Under that sculpture, the idea is to put also a time capsule, which will be a closed metal box, and which will contain the names of the donors, also a press of the day or a newspaper of that day, legal tender coins, and a certificate of the date of the commencement and inauguration of that sculpture. Very good. Muy bien. Nosotros hemos recaudado hasta la fecha, porque naturalmente este es un proyecto transparente en el que todo se tiene que conocer y de todo daremos cuenta llegado el momento. Nosotros hemos recaudado hasta la fecha aproximadamente 10.000 euros. Calculamos que podemos aumentar la recaudación antes de final de este mes, con la venta de algunos bonos, incluso con alguna donación anunciada, pero en cualquier caso seguimos necesitando financiación para la culminación del proyecto. No sé si Quentin puede darnos alguna cifra o alguna indicación de cómo está la financiación por la parte británica, pero en cualquier caso tengo la impresión de que todavía necesitamos ayuda y estoy solicitándola a todas las personas que están con nosotros en este momento. Okay, so by the moment, the project has raised 10,000 euros here in Spain,
We think we will get a bit more at the end of the month with different probably donations or also other. We will send more tickets for this crowdfunding. And Victor says that he doesn't know if Puente Cop wants to say numbers also about how much has been already got from the British part, but also Victor says that he thinks probably we will need, it's still necessary to get this 25,000. That's why or we are here asking for your donations too. But just to update everybody, when we went to Spain last May, before we had our coffee over lunch, we committed, Richard and I committed the society to try and help raise the money. Richard very generously said that for every £1 that was donated by members, he would match it with £1. Also, we have a government scheme for charities where donations, if you're a taxpayer in the UK, attracts an extra 25%. So the donations we have received so far, which includes some from overseas, including our friend Michael, who offered that day £500, which he honoured. We have also raised, I think the nearest equivalent is €10,000. So between us, we're well on the way. If I could illustrate, I mean, we've had some very generous donations, like the 500. Yeah. Okay, a moment, Quentin, I'll tell Victor. Yeah. Nos dicen que, bueno, que cuando estuvieron aquí en mayo, en la comida, en ese café, ¿te acuerdas? Que tuvieron una generosa donación. Sí, ¿te acuerdas de 500 libras de uno de los miembros? Y que Richard se comprometió a que cada libra que se donara por parte de los miembros de la Orwell Society lo equipararía más el 25% del gobierno, entonces que ellos han llegado a 10.000 euros. Euros, ¿no? 10,000 euros, I guess. That's euros. I've translated ours at the current rate to it comes out. So if I could illustrate, a lot of people giving a small amount will make a big difference. Yeah. If somebody could donate £5, that would immediately become £10 with Richard's contribution. And if they were a UK taxpayer, that £5 would become £12.50. So whatever if you believe in this cause, as Richard and I firmly do, I would love to see a tourist attraction, because Aragon is not a rich area, and anything we can do to encourage tourism to come to Huesca, we want to see. And any donation that you can afford to make would make a big difference. Acaba de decir eso, que cualquier donación es bienvenida, que ha explicado, ¿no? Que si son 5 libras, Richard lo dobla a 10, más los impuestos son 12,5, y que bueno, que ellos creen firmemente en el proyecto, también como una atracción turística para la región, bueno, que Aragón no es que sea un área muy rica. Bueno, para nosotros tiene una proyección efectivamente turística también, pero sobre todo tiene una proyección cultural y de gratitud y reconocimiento, porque la ciudad de Huesca, el cerco de Huesca, la comarca de los Monegros, el territorio de Aragón, quedan reflejados en una de las obras más importantes de la historia de la literatura relacionadas con la guerra, y eso es
bueno, pues es el reconocimiento a un territorio y nosotros estamos en ese aspecto, pues tenemos una enorme gratitud a la obra de Orwell y desde luego al trabajo de las personas dentro de la Orwell Society que están proyectando esa obra y esa trascendencia. O sea que tanto a ellos como a todas las personas donantes, británicas, no británicas, de cualquier lugar y naturalmente también a las españolas que están haciendo posible el proyecto, pues les tenemos una enorme gratitud. Tengo que decir, a propósito de las personas, de los españoles, que el proyecto es profundamente popular, porque estamos recibiendo ayudas de la gente de la calle, de las personas, no ayudas institucionales. Victor says that besides it is this it will be this tourist attraction. The main aim of the sculpture in Huesca is to show gratitude to and recognition to the piece of to homage to Catalonia, because thanks to that book and also to the work that the Orwell Society makes, the region is being known thanks to what Orwell told in that book, and also the work you do in the Orwell Society. That's why so it has this part of recognition and to be grateful to be in this masterpiece about the Civil War. And also Victor wants to remark that the project is totally popular, because there is no any government institution that has paid any money. All the project is thanks to the contribution of people contribution. Muy bien, yo si no hay alguna cuestión que Quentin o alguna otra persona quiera señalar a propósito de la recaudación, invitaría a quien quiera hacer alguna pregunta, alguna precisión, alguna consideración a propósito de todo lo que hemos hablado, pues a que lo haga, con el permiso, naturalmente, de nuestros anfitriones, que son la Orwell Society, claro. Victor says that if there is any other question related to the getting the funds or some or about the budget or about the project, but if not, if you want to ask anything related to what we have commented about the project, or also about what he talked about Orwell in Aragon, and if you agree. Indeed we do. Indeed we do. But before we go to questions, if I could ask everybody to unmute and thank Victor and Elena for this evening's presentation. Okay. Now, thank you to you. Muchas gracias a todos. Thank you very much to you all. So, well, I just say thank you very much again, Victor. I think what I will do is contact all our members again and give them an update on where we are, and invite anybody who hasn't contributed who'd like to contribute. Then what I suggest we do is have a get together with Richard and Chris, our secretary, and Sigurd, our treasurer, in about a month's time, when we see how much progress each of us has made, and we'll have a Zoom talk and see where we are. Sí, Quentin says that Quentin ha dicho que se pondrá en contacto con los socios, van diciendo en qué punto están de la recaudación, que lo hará a final de mes, y para ver, bueno, para informar, ¿vale? Del proyecto, de las cuentas del proyecto, de la recogida de fondos.
Muy bien, pues yo reitero mi gratitud a todas las personas que han estado esta tarde con nosotros, a Quentin, a Richard, que no ha podido comparecer, y en fin, y reitero mi disposición para ayudar a Iris en la medida que pueda. Ya le contesté en este sentido al Gobierno de Aragón. A Judith le agradezco enormemente sus palabras y a todos el interés por Orwell, que en definitiva es interés por la memoria histórica y la memoria democrática española y aragonesa y de Huesca en este caso. Y desde luego mi gratitud a todas las personas que han donado y que van a donar grandes cantidades, seguro, para que podamos hacer finalmente este homenaje a Orwell en Huesca, para que definitivamente Orwell se tome el café en Huesca. So Victor wants to thank you all, Quentin, Richard, Chris, the Orwell Society members, to be here to give the chance to talk about the project and about Orwell. And well, he will try to help Iris also, and thank you, Judith, for your words. And also he thinks this project and also this chat and to talk about Orwell is being very good for the democracy or democratic memory and historical memory. And thank you all for being here. And he's pleased to, or he's in your disposition. I don't know if it's a disposition. Yeah. Well, I'm looking forward to drinking something a lot nicer than coffee when we inaugurate the monument. Dice que está deseando tomar ese café cuando inauguremos la escultura. Dile que le pondremos unas gotas de whisky. The coffee will be with a bit of whiskey. Muy bien. So I will fix up for us to get together again in a month or so's time. Que os pondré en contacto en un mes, ¿vale, Víctor? Muy bien, estupendo. Gracias a todos. Thank you very much. Thank you very much. Good night, everybody. Good night. Bye. Adiós, Víctor, Elena. Gracias, Adiós. Iris, un beso. Adiós, gracias, adiós. Judith, a todos. Adiós. Bye, bye.